Muy buenos días, Catherine. Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, Saludos gracias. A todos los días. Gracias por su tiempo. Bueno, empezando con esto, ¿no? Con lo último que mencionaba. Hay contratos, hay vacunas aseguradas, según lo que ha dicho el presidente Sagasti, de hecho están llegando. La aplicación de las mismas sigue siendo lenta, aunque se está avanzando, pero no, digamos, en la proporción que quisiéramos. Pero la interrogante es ahora, y la preocupación de muchos, y se pregunta la población, a ver, van a ir llegando las vacunas, pero ¿qué garantía hay de que la próxima gestión vaya a continuar con el proceso de vacunación, y no de manera lenta, sino eficiente, y que se pueda avanzar lo más rápido que se necesita, como lo que recomiendan los especialistas, ¿no? De llegar por lo menos a un 80% de la población vacunada? Bueno, la pregunta es absolutamente relevante, debido a que efectivamente durante estos meses el presidente Sagasti ha ido informando acerca de los progresos en los compromisos de compra de vacunas, que superan los 100 millones en realidad, compromisos. Sin embargo, lo que ya está firmado como contrato son de cerca de 60 millones de dosis, lo que garantizaría la cobertura casi de toda nuestra población. ¿Por qué lo pongo incondicional? Porque muchos de estos contratos, aunque estén firmados, dependen de la capacidad de producción de las empresas, y hasta el momento, felizmente, no hemos tenido mayores incidentes. Al contrario, estamos recibiendo cada vez más vacunas y la velocidad de la vacunación ha aumentado. No tanto como quisiéramos, porque justamente está llegando todavía de manera limitada, pero ha aumentado. Eso es número uno. Tenemos vacunas. Segundo, el programa de vacunación también ha sufrido modificaciones importantes. Creo que la población ahora se siente más cómoda, mejor atendida, mejor organizado, no como cuando se empezó, nadie sabía dónde le tocaba, cuándo le tocaba, en qué lugar le tocaba. Eso que fue un desorden al inicio ya ha sido corregido, y creo que esos son dos puntos muy importantes. Lo tercero, y va a tu pregunta, es qué hacer para garantizar que esto mejore cada vez más y que el próximo gobierno no surja un bache. Sí. Yo creo que el presidente Sagasti debería mover su poder como presidente y en su cargo, usar el cargo para convocar a los candidatos que pasan a la segunda vuelta y a las principales fuerzas del Congreso en esta semana, por ejemplo, llamarlos e informarle cuál es el estado de la nación en materia de vacunas. Cuánto hemos comprado, cuánto tenemos en los almacenes, cómo se está vacunando y qué poblaciones van a ser vacunadas en los próximos meses. Porque va a haber un bache. Cuando yo llegue cuando el ganador llegue al gobierno, va a pedir cuentas. Eso toma aproximadamente un par de meses, entre que me dan la información, organizo mis propios cuadros, lo pongo a trabajar, pasa 2 meses, y 2 meses preciosos en materia de acceso a la vacuna. Efectivamente, y eso es lo que preocupa. La idea es que desde ya, bueno, sabemos que uno u otro va a ganar, sea Keiko Fujimori o Pedro Castillo, y ya debe haber, digamos, un acuerdo, un compromiso, ¿no? Una transparencia en la información, para que justamente esos meses no signifiquen una agonía, no signifiquen una preocupación, porque obviamente el virus sigue entre nosotros y van a seguir habiendo contagios, gane uno o gane el otro. Entonces la actuación tiene que ser inmediata, ¿no? Y de hecho ahora estamos muy expectantes sobre los planes de gobierno, el equipo técnico que va a acompañar a cada candidato, para principalmente centrarse en las acciones para enfrentar la pandemia, que por varias semanas ha estado muy débil ese tema, y se han ido centrando en otros, ¿no? Que han generado mucha polémica. Entonces tiene que haber una garantía de ello, de lo contrario esta tercera ola nos va a golpear durísimo, que ya los especialistas hablan que va a llegar pronto. Claro, lo positivo es que ambos candidatos han apostado por la vacunación a fines de año. Y eso está bien, porque en otros países ha habido debates sobre si vacunar o no vacunar. En nuestro país no. La población anhela tener su vacuna lo antes posible. Ambos candidatos así se han comprometido, y creo que tenemos que ponernos manos a la obra. El presidente puede llamarlos, formar una comisión técnica ya para que los futuros gobernantes se enteren de cuáles son las condiciones en que se está vacunando. Pero hay otro tema. El señor Sagasti todavía sigue siendo presidente de la República y responsable de la vacunación hasta el último día de su mandato. Sí.
Yo he llamado, y ahora lo hago a través de esta entrevista, de que se pueda tomar una decisión lo antes posible acerca de vacunar a una población que está esperando. Nosotros vacunamos con dos criterios. Una es por edad, a mayor edad, mayor vulnerabilidad, y por lo tanto hay que vacunar, pero también por función. Y esa es la razón por la que hemos vacunado a nuestros trabajadores de salud, a los bomberos, por ejemplo, ¿no? Porque están más expuestos. Sí. Pero hay una tercera población que ya empezó a vacunar casi en toda América Latina: Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay, Brasil, Argentina: los profesores. ¿Por qué vacunar a los profesores? Porque necesitamos que nuestros niños regresen a la escuela. No solo nuestros niños, los estudiantes tecnológicos, los estudiantes universitarios, necesitan regresar a las clases lo antes posible. Empecemos a vacunar a nuestros profesores. Es una condición de seguridad para que ellos dicten sus clases. Entonces, esa decisión la puede tomar el presidente Sagasti y luego iniciar el proceso. Lo que usted comenta es muy interesante porque digamos, la discusión en varias oportunidades se ha centrado en si se debe volver a las clases presenciales o semipresenciales y de garantizar la seguridad y los protocolos de bioseguridad en el alumnado, pero ¿qué de los maestros, no? Si ellos van a estar en contacto con los niños y muchos están en condición vulnerable. Entonces sí es importante lo que acaba de mencionar respecto a quienes incluir en este padrón de vacunación, que también, por ejemplo, trabajadores de limpieza de los diferentes municipios han salido a protestar, y con justa razón, ¿no? También tampoco se les está atendiendo, y son muchos grupos. Igual saludamos, por ejemplo, que se haya incluido a las personas con síndrome de Down y con enfermedades críticas, y eso está bien, pero todavía hay mucho que atender, y lo que usted menciona es importante. Debería hacerlo ya el presidente Sagasti y continuarse con ese trabajo en la siguiente gestión, ¿no? Para no dejarlos ahí en el limbo. Ahora, una cosa que usted mencionó en sus redes sociales es lo siguiente, no lo voy a leer textualmente: la pandemia nos encontró con un sistema de salud abandonado. Durante la pandemia, la oferta de unidades de cuidados intensivos subió en más del 300%. Durante mi gestión, 21 de marzo del 2020 al 15 de julio de 2020, se implementaron 1.452 camas UCI. Esto es el 60% de lo disponible hoy, que son 2.489. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, mire, en realidad lo que nosotros hemos vivido ha sido una tormenta perfecta. En primer lugar, la conflagración política que limitó el avance de nuestro crecimiento en materia de camas. En segundo lugar, tenemos fallas estructurales, ¿no? Nosotros tenemos solamente 700 intensivistas. Por más que compremos 50.000 camas UCI, tenemos 700 personas para operarlas. No solamente médicos intensivistas, se necesitan enfermeras intensivistas, técnicos de salud también intensivistas. Además de la infraestructura, no tenemos una cantidad enorme de espacio en los hospitales para poner camas UCI, sin que esto signifique que tengamos que sacar a los demás, que también necesitan atención. Entonces, a pesar de que hemos crecido rápidamente en los primeros 4 meses, como se señala en el reportaje periodístico, efectivamente durante mi gestión se pusieron 6 de cada 10 camas que existen actualmente de unidades de cuidados intensivos, y de ahí se empezó a enlentecer, ¿no? Se empezó a enlentecer porque además las camas UCI necesitan de un entorno. El primero de ellos es oxígeno. Cada cama de unidad de cuidados intensivos de un paciente con COVID tiene que estar conectado a una fuente de oxígeno, y usted sabe las dificultades que hemos tenido y continuamos teniendo para poder tener todo el oxígeno que necesitamos para nuestros pacientes. Hemos avanzado todo lo que deberíamos, y creo que esa es una alerta para el próximo gobierno, porque en realidad necesitamos mínimo 5.000 camas de unidad de cuidados intensivos para poder estar realmente preparados para una ola como la que hemos vivido en la segunda, y probablemente tengamos una tercera que esperemos no sea tan grande. Fortalecer la atención primaria no es algo en lo que están haciendo mucho énfasis cuando los profesionales de la salud insisten en que esto es primordial, ¿no? Hace algunos días hablaba con el médico intensivista, el doctor Valverde, y me decía, ¿están llegando camas UCI? Sí,
pero ahí están, porque tampoco hay personal médico suficiente ni las condiciones para que empiecen a operar esas camas. Entonces es un todo, ¿no? Eso es importante destacarlo, porque de lo contrario se puede hacer un esfuerzo en poder conseguir las camas UCI, pero no hay el personal suficiente y hay otros temas que atender que también son relevantes en el sistema de salud, y si no funciona uno, tampoco va a poder funcionar óptimamente el otro. Entonces ahí están los problemas que parece no se están detectando y que podría representar un peligro nuevamente en una tercera ola, porque ahora digamos que nuevamente la población siente algo de esperanza. ¿Por qué? Por los resultados. Ya no estamos en nivel extremo de riesgo, sino en muy alto. La cifra de muertes han bajado, y de contagios también, y de hospitalizaciones también. Ok, estamos mejorando, va todo mejor. Pero si vamos a un hospital nos damos cuenta que la realidad es otra. Es justamente por eso, o sea, como la curva empieza a descender, es el momento, en vez de bajar los brazos, de prepararnos para un siguiente momento. Ya nos pasó entre la primera y la segunda. Pensamos que no iba a haber una segunda ola, se cerraron hospitales, se cortaron contratos, se postergaron algunas inversiones como en plantas de oxígeno, no se fue lo diligente para organizar una buena campaña de vacunación, y hemos pagado como sociedad. Eso no nos debe volver a ocurrir. Pero mire, pero no es fácil. Es fácil exigirlo, y probablemente mucha gente diga, bueno, como el doctor acá viene a exigir cosas que no se hizo durante su gestión. Lo cierto es que el sistema de salud nuestro es muy chiquito, muy débil. Siempre digo, es como una manta corta. O nos cubrimos la cabeza o nos cubrimos los pies, pero no pudimos cubrir todo. Necesitamos gente en los hospitales, necesitamos gente en el primer nivel. Esa gente no existe en el volumen que necesitamos. Antes de la epidemia, el sector salud era deficitario en 66.000 trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, obstetras, odontólogos, psicólogos. 66.000 nos faltan para poder cubrir las necesidades del primer nivel y del nivel más complejo. ¿Dónde vamos a sacar esos 66.000? Esa es la pregunta que cada uno de los candidatos debería responder, porque es fácil decir, vamos a fortalecer el primer nivel, vamos a mejorar los hospitales, pero nuestro sistema de salud depende de sus trabajadores, y no tenemos ese volumen en todo el país, y bien distribuido. La mayor parte está en Lima, en Trujillo, en Piura, pero en el resto del país el déficit es muchísimo mayor. Entonces, la agenda no es fácil, hay mucho trabajo que hacer. Hay mucha experiencia, hay conocimiento, y hay que organizarlo. Eso es lo que hemos venido haciendo durante estos meses. Por eso es que durante la epidemia, debimos hacerlo antes, pero lo hicimos durante, se ha aumentado en 300% la capacidad hospitalaria, y debemos seguir esa ruta a mayor velocidad, por supuesto. Y bueno, valiéndonos de lo que ya hemos vivido, cuando, como usted bien lo mencionaba, decía muchos, no vamos a tener una segunda ola cuando otros países del mundo ya lo estaban viviendo. Ahora decir, no vamos a tener una tercera ola, sería un poco ingenuo, ¿no? Cuando probablemente eso vaya a pasar, como lo han vivido o lo están viviendo y afrontando otros países donde la vacunación está avanzando incluso mucho más rápido. ¿Cómo vamos a afrontar los peruanos una tercera ola en medio de todo este tema político que nos embarga, y que por supuesto también está centrada ahí la preocupación o la atención respecto a cómo el próximo gobierno va a atender esta crisis, que esperemos pueda continuar trabajándose en lo que también mencionábamos, ¿no? El tema de la vacunación y solucionar los problemas, que no es algo de la noche a la mañana, es todo un tema logístico, estratégico, de evaluaciones constantes para poder lograr los resultados, que no van a ser tampoco en un mes, en 2 meses, que va a tomar su tiempo, pero hay que dar los primeros pasos, ¿no? Entonces, ¿el Perú está preparado para afrontar una tercera ola? ¿Qué podría sucedernos? Ya venimos de una segunda ola que nos ha golpeado durísimo y de la cual todavía no logramos recuperarnos. Mire, como lo que acabamos de conversar, el Perú no está preparado en su totalidad para responder a una tercera ola, y menos del tamaño
como la que hemos vivido en la segunda. Ya está demostrado. Nuestros hospitales son pequeños, nos falta personal, el oxígeno todavía es deficitario, el primer nivel ha costado y sigue costando su recuperación. Siendo conscientes de esa situación y que no va a haber grandes cambios en el corto plazo, nuestra arma fundamental en este momento es la vacuna. Por lo tanto, debemos aumentar la cantidad de personas vacunadas, debemos hacerlo mucho más rápido y no podemos darnos el lujo de que esta campaña vacunal se detenga en ningún momento. El riesgo de que se detenga es por justamente las elecciones y la transferencia del gobierno. Si nosotros enfrentamos ese riesgo, mi sugerencia, señor presidente, a través de ti, por supuesto, es que el presidente llame a los candidatos, a sus equipos técnicos y les diga, así lo estamos haciendo, en los almacenes tenemos tanta vacuna, tenemos tantos contratados para hacer la vacunación, estos son los mapas, aquí pensamos vacunar, aquí no, aquí primero y aquí segundo. Cosa que los candidatos, cualesquiera de ellos, que llegue al gobierno, después no nos diga, a mí no me dijeron, yo no sabía, me estoy enterando, recién conozco dónde está el almacén, voy a contratar. No podemos como sociedad darnos el lujo de esperar el 28 de julio para que el siguiente gobernante diga, voy a enterarme cómo hacerlo. Tiene que ser desde ahora. Y el presidente Sagasti tiene la posibilidad, usando la presidencia de la República, de llamarlos, porque este es un problema de Estado. No es un problema de un partido, de un votante, es un problema de Estado y como tal el presidente Sagasti tiene que actuar. Ahora, sobre las primeras acciones que se deberían afrontar en la próxima gestión, con su experiencia en el Ministerio de Salud y habiendo estado afrontando en el gobierno, en este caso el señor Vizcarra, la pandemia, ¿cuáles deberían ser las primeras, digamos, acciones que debería ejecutar la próxima gestión en base a la pandemia, teniendo en cuenta, por ejemplo, la señora Keiko Fujimori ha dicho que ella no respalda las cuarentenas, por ejemplo, ¿no? Entonces sabemos que en caso ella salga ganadora, eso ya no va a pasar. Entonces, ¿qué medidas se tendrían que adoptar respecto a, evidentemente, la vacuna? El próximo gobierno tiene que ser un gobierno vacunador definitivamente, garantizar que los acuerdos que están sobre la mesa se cierren para poder garantizar la llegada de la vacuna. Quizás el plan territorial está funcionando bien y de eso todos somos conscientes. Hay que fortalecerlo para que esto pueda, digamos, acelerarse un poco más, pero hay muchas acciones en las que se tiene que trabajar con continuidad y en otras reforzarlas, ¿no? Y obviamente ahí es muy importante también a quién vayan a destacar como ministro de Salud para todo este trabajo. Entonces, para 3 puntos principales en los que se debería centrar la próxima gestión en base a la pandemia. Uno, primero, ya lo ha señalado, la vacunación, y he sido enfático en el sentido de que el presidente ya debe empezar a transferir la posta a los equipos técnicos, porque el día 28 de julio, 29 de julio, vamos a tener un nuevo ministro de Salud, probablemente tengamos nueva presidencia de Salud, nuevos viceministros, nuevos responsables de la vacunación, todos los cuadros, recién enterándose de cómo es la situación. Eso ya lo hemos visto. Segundo, garantizar la dotación de oxígeno. Cuanto más cercano esté el oxígeno de las personas, mejor. Esto significa centros de oxigenación a nivel barrial. Así como se ha hecho territorial la vacunación, territorial debe ser la entrega del oxígeno a aquellos que lo necesiten. Y en tercer lugar, no podemos olvidar a nuestro personal de salud. Nuestro personal de salud ya está absolutamente agotado, devastado físicamente, psicológicamente y espiritualmente. Nunca hemos visto los trabajadores de la salud morir tanta gente en nuestras manos, morir a nuestros colegas con los cuales trabajamos, vivir una alta tensión de contaminar a nuestras familias. Y si a eso se agrega de que nuestros contratos no son pagados a tiempo, nos adeudan bonos, no sabemos si nos van a contratar la siguiente semana, una medida especial debe ser tratar a nuestros trabajadores de la salud, pagar las deudas, asegurarles un contrato al fin de año, por lo menos hasta el fin de año, que no se van a revisar los mismos, dotarle de más recursos, hacer regresar a todos los trabajadores de la salud que ya se vacunaron y que están en sus casas. Hay que hacerlos regresar a los establecimientos de salud porque allí también los necesitan. Y bueno, creo que son las 3 medidas que tú me has pedido, ¿no? Vacunar, oxígeno y trabajadores de la salud. Perfecto.
Bueno, le agradecemos por estar con nosotros. Vamos a estar atentos, por supuesto, a un poco más lo que vayan a informar los candidatos sobre su plan de gobierno para los primeros 100 días por lo menos, donde pueden hacer mucho más énfasis y deberían hacer mucho más énfasis en el tema de la pandemia, que creo que es lo más urgente, ¿no?, que ellos deberían atender. Hay otros temas muy importantes, como el tema de la economía, por supuesto, la salud es básico, la educación también, pero me da la impresión de que en el tema de salud como que lo dejaron un poco de lado y empezaron a centrarse en otros temas. Efectivamente, yo solamente antes de terminar la entrevista, sí, ratificar, tú me pediste 3 medidas para el futuro gobierno, pero este gobierno tiene 2 medidas que hacer. Uno, convocar a los partidos políticos, y segundo, vacunar a nuestros profesores. Esa es una medida urgentísima para que cerca de 10 millones de niños, jóvenes, que están en las universidades, tecnológicos y colegios, regresen a la escuela por situación educativa, porque ahí se alimentan, porque ahí están seguros, porque ahí juegan, su salud mental también está deteriorada y porque miles de madres y padres necesitan volver a trabajar y como están cuidando a los niños, están en casa. Cuando los niños estén de vuelta en la escuela, también la economía se va a ver beneficiada. Efectivamente, eso sería lo ideal, ¿no?, que logren la vacunación a los maestros y que los chicos vuelvan a las escuelas y con todas las garantías. Muchísimas gracias por estar con nosotros.